Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Todo esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Antes de comenzar con el episodio de esta semana, quiero hacer una breve mención. Toda la mercancía que se envió a los participantes de las dinámicas fue gracias a la empresa PMS, Mensajería y Paquetería Global, localizada en Tlalnepantla, en el Estado de México. Si necesitan hacer algún envío en el área, no duden en contactarlos. Su teléfono es 55 70 90 32 59. Mencionen que se enteraron de sus servicios a través del podcast y recibirán un descuento. Esta semana les traigo una historia. Fue una recomendación de Orly Denise. Muchas gracias por el tip. Sylvia Marie Likens nació en el estado de Indiana el 3 de enero de 1949, en el seno de una familia grande. Era la tercera de 5 hijos, pero además pobre. Su padre solo había estudiado hasta la secundaria. Siempre había ejercido trabajos informales, para después establecerse, si así se puede decir, como vendedor de bebidas y alimentos en ferias, lo que les hacía mudarse constantemente. Pero, para poder seguir con este trabajo, no pretendían llevarse a sus hijos en los constantes viajes. Su hija mayor ya estaba casada. Los hijos varones se iban a quedar con sus abuelos. Solo necesitaban un lugar para dejar a sus 2 hijas menores, Sylvia y Jenny. Jenny, la menor, muy tímida y además cojeaba un poco debido a la polio que le había afectado desde más pequeña. Sylvia, por el contrario, era más segura, un poco más extrovertida. Tenía 16 años. Un amigo de la familia los presentó con Gertrude Panisewski, de 37 años, quien ya tenía 7 hijos, que iban desde los 18 meses hasta los 17 años. Así que, a pesar de tener sus propios hijos, y aprovechando que ya rentaba una casa grande, aceptó cuidar de las 2 pequeñas Likens por un pago semanal de $20, mientras sus padres se iban a continuar su trabajo viajando con las ferias. Gertrude, como les decía, tenía una hija de 17 años, llamada Paula. Así que, desde la llegada de Sylvia y Jenny, se inició, no podría decirse una lucha, pero sí un conflicto entre las 2 niñas mayores. Además de que el trato que Gertrude brindaba a las niñas Likens era muy diferente al que le daba a sus propios hijos. Con el paso de los meses, la aversión que sentía Gertrude hacia las pequeñas se incrementó, llegando al punto en que, en octubre de 1975, solo unos meses después de que se mudaron ahí, uno de los pagos de sus padres no llegó a tiempo. Gertrude tomó a Sylvia y a Jenny, las llevó al piso superior
donde las abofeteó. Y de acuerdo a transcripciones del juicio, ella les dijo, cito, «Yo he cuidado de ustedes dos perras por una semana por nada». El dinero llegó solo un día tarde, pero a partir de ese momento, Gertrude usaba la menor excusa para golpear a las Likens. Usaba una pequeña pala o paleta de madera como castigo ante la menor provocación. Cierto día, Gertrude sospechó que Sylvia le había robado dinero, así que usó cerillos para quemarle la punta de los dedos. Gertrude, quien además sufría de asma, cuando por su condición no podía castigar a Sylvia, encargaba a Paula, su hija mayor, de hacerlo. No queda claro por qué Gertrude se comportaba de esa forma contra Sylvia. No era sabido que ella golpeara a sus propios hijos. Y aún de las dos jóvenes Likens, era Sylvia a quien golpeaba con mayor frecuencia. Este comportamiento, poco a poco, fue siendo transmitido a Paula. Además, algunos otros niños y jóvenes vecinos comenzaban a acudir a la casa de Paula a ver cómo ella golpeaba a Sylvia. Y más allá, algunos de estos vecinos usaban a Sylvia para practicar judo. La joven era lanzada contra el piso, golpeada. Otros, dando un paso más allá, comenzaron a torturarla. Apagaban cigarrillos en su piel. Además del abuso físico, Sylvia también sufría de un abuso psicológico. Era humillada. En una ocasión, Gertrude hizo que Sylvia se parara enfrente a un grupo de jóvenes totalmente desnuda. Después de estos abusos, Sylvia era obligada a tomar baños de agua hirviendo, con el pretexto de, cito, limpiar sus pecados. Todos estos castigos y abusos en Sylvia comenzaron a generar estrés y un trauma en ella. Comenzó a mojar la cama, lo que hizo que Gertrude la quemara, además de decidir que ni siquiera era digna de compartir la misma casa que sus hijos. Comparándola con un animal, la instaló en el sótano, una especie de cava que tenían en esa casa. Una vez ahí, Gertrude decidió que Sylvia no debería salir de la casa, nunca, así que la encerró en ese lugar. De vez en cuando, le arrojaba algunas galletas, le llevaba un poco de agua. No tenía siquiera permiso de usar el baño. En ese momento, además de Gertrude, Paula, otros de los hijos y vecinos del lugar, todos formaban parte de este tormento hacia Sylvia. Los abusos no hicieron más que incrementar. Cierto día, Gertrude les dijo a los jóvenes vecinos que Sylvia era una prostituta. Así que convocó a un grupo de ellos y con un cuchillo comenzó a escribir la frase: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo», en su estómago. Cuando estaba a la mitad de esta acción, Gertrude se cansó. Así que otro de los chicos del vecindario continuó con ese castigo. No pasó mucho tiempo desde que Sylvia fue encerrada en esa bodega antes de que Gertrude se diera cuenta del deplorable estado de salud en que se encontraba la joven. Pero, en lugar de proporcionarle un mejor cuidado, alimentos, agua, la oportunidad de darse un baño, lo que hizo fue obligarla a escribir una carta donde decía
que estaba a punto de morir, ya que un grupo de jóvenes de la zona la había golpeado brutalmente. Su plan consistía en vendar los ojos de Sylvia, dejarla en medio del bosque con la nota a un lado. Un plan que, como pueden darse cuenta, no tenía mucho sentido. Era solo una medida de emergencia al darse cuenta que Sylvia estaba cercana a la muerte. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Sylvia incluso intentó escapar, pero Gertrude se dio cuenta, lo que la hizo enojar aún más, y junto con uno de los vecinos, golpearon brutalmente a Sylvia una vez más, solo que en esta ocasión, los golpes serían los últimos. Gertrude no tuvo otra opción más que llamar a la policía. El 26 de octubre de 1965, Sylvia Likens, de 16 años, murió en la bodega donde la tenían encerrada, debido al constante maltrato que sufrió ella en los últimos meses. La causa oficial de la muerte fue encefalitis, inflamación del cerebro ocasionada por un golpe en la cabeza. Cuando las autoridades encontraron su cadáver, este mostraba evidencia de las múltiples torturas a las que Sylvia fue sometida. Rasguños, cortes, golpes en todo el cuerpo, quemaduras de cigarrillos. Además de la ya mencionada marca en su estómago, "Soy una prostituta". Las autoridades identificaron a Gertrude como sospechosa del asesinato de Sylvia, por lo que fue arrestada y llevada a juicio por el crimen. Una vez en juicio, Gertrude tuvo el descaro de declarar que ella no tenía idea de lo que había pasado, que no tenía conocimiento de eso, además de decir que sus propios hijos eran probablemente los culpables. Afortunadamente, nadie creyó su historia. Gertrude Baniszewski fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua. Paula, la hija de Gertrude, también fue declarada culpable de asesinato y recibió la misma sentencia, cadena perpetua. Pero, en 1971, se determinó que el juicio de madre e hija no habían sido válidos, debido a que supuestamente los procesos no habían sido llevados de acuerdo a la ley. En los Estados Unidos, se asegura que el juicio será llevado a cabo por un grupo de personas imparciales, lo cual no había sucedido cuando el juicio se hizo en el mismo condado donde se cometieron los crímenes. Debido a este tecnicismo, se llevó a cabo un nuevo juicio. Afortunadamente, Gertrude nuevamente fue encontrada culpable y sentenciada a la misma pena, cadena perpetua. Paula, al ser presentada ante la opción de ser enjuiciada de nuevo, ella prefirió la salida fácil. Se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada a prisión de 2 a 21 años. Tiempo después, a pesar de haber tratado de escapar de la prisión, en 1972 fue puesta en libertad condicional y en el 74 fue liberada de su condena. Estuvo en prisión solo 7 años. Cuando salió libre, se cambió el nombre y se le perdió el rastro. Gertrude, por su lado, durante los años que pasó en prisión, fue considerada una prisionera modelo, por el buen comportamiento que siempre mostraba,
entre las reas de la cárcel, era conocida como Madre. A pesar de las múltiples quejas de la población, Gertrude fue perdonada y salió libre en 1985, después de solo 20 años en prisión. Al salir, se mudó al estado de Iowa, donde cambió de nombre y murió en 1990 por cáncer de pulmón. Nunca asumió responsabilidad de los cargos, declarando simplemente que no se acordaba. De Paula, su hija, se volvió a saber hasta el 2012, cuando fue encontrada viviendo en un pequeño pueblo, también en el estado de Iowa. Ella tenía ya 2 hijas mayores y trabajaba para el distrito escolar como ayudante de maestra. Poco tiempo después, cuando su historia salió a la luz, fue despedida de su trabajo por proporcionar información falsa en su solicitud de empleo. No se sabe nada de ella desde entonces. Stephanie, la segunda mayor hija de Gertrude, quien tenía 15 años al momento del crimen, admitió haber participado en algunos de los castigos propiciados a Sylvia. Pero, ya que colaboró activamente en la investigación al proporcionar pruebas en contra de su familia, no fue culpada de ningún crimen, por lo que ni siquiera fue llevada a juicio. Se sabe que cambió su nombre y vive en el estado de Florida, con su esposo e hijos. Otro hijo de Gertrude, John, de 12 años de edad y activo participante en las torturas a Sylvia, fue declarado culpable de homicidio involuntario y encarcelado. Pero solo cumplió una pena de 2 años en prisión. Al salir, se cambió el apellido y después de unos años afirmó haber tenido una revelación religiosa. Se convirtió en ministro, consejero de hijos de padres divorciados y padre de familia. Es el único de la familia que acepta su culpa y, de alguna forma, demostró remordimiento del terrible crimen. Murió en el 2005 cuando tenía 52 años, a causa de cáncer. Del resto de los hijos menores de Gertrude, ninguno fue culpado por algún crimen, por lo que ninguno de ellos fue puesto en prisión. Poco se sabe de ellos, ya que, por su corta edad, al momento del crimen, ni siquiera fueron llamados a testificar. Además de los ya mencionados, 2 chicos más, vecinos de Gertrude, fueron encontrados culpables de homicidio involuntario y puestos en prisión por 2 años cada quien. Después de eso, poco se supo de ellos. Solo que uno murió cerca de los 20 años. Jenny, la hermana de Sylvia, quien también vivió con Gertrude y su familia, no sufrió el mismo nivel de maltrato que Sylvia, posiblemente debido a su condición. No se sabe exactamente por qué nunca pidió ayuda. Solo hasta que las autoridades llegaron a esa casa por la muerte de Sylvia, fue cuando Jenny finalmente se acercó a los policías, suplicando que la sacaran de ahí. Ella fue pieza clave como testigo en el juicio en contra de todos los acusados. Dentro de las pocas cosas rescatables que se pueden sacar de este horrible caso, es que en el estado de Indiana se establecieron un gran número de leyes que castigan el maltrato infantil. En el 2016, el anteriormente conocido como Centro para la Defensa Infantil del Condado de Boone, en Indiana, fue remodelado, expandido
y cambió de nombre a Centro para la Defensa Infantil Silvia, en honor a la joven, tratando de asegurar que su muerte no fuera en vano y esperando que más niños pudieran ser ayudados y salvados en este lugar. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.